Gracias a los representantes de cada una de las instituciones por la exposición realizada. Invitamos que ocupen sus respectivos lugares, como así también a la ministra de Educación, que se pueda acercar hasta el escenario para poder continuar con esta segunda parte de la jornada. Muy bien. A continuación, la directora provincial de Educación Superior, profesora Irene López, y nuestra ministra de Educación de la provincia, Claudia Balaguer, a quienes recibimos con un aplauso, van a cerrar esta interesante actividad resignificando la importancia del trabajo institucional en función de los objetivos provinciales de la formación docente. Buenas tardes a todos, con los que todavía no nos hemos saludado personalmente. En la alegría de esta convocatoria que nos permite, a la par de poder llevarnos un interesante bagaje de conocimiento, un muy profundo
traspaso de experiencias también que han aparecido fuertemente en las disertaciones de quienes tuvieron a su cargo esa tarea en el día de hoy. Sumar esta actividad que fue como el corolario de las reuniones previas que fuimos realizando a lo largo de todo el año. Esta cuarta reunión que nos convoca a través de la temática de la práctica docente no es una reunión que cae, que terminó, improvisadamente, cae descontextualizadamente. Es el producto de convocatorias previas durante este año en el que hemos decidido que es el tiempo y es el momento para darnos esta posibilidad de intercambio entre las instituciones de formación docente. También lo estamos haciendo, la mayoría de ustedes ya conocen la otra línea que sostenemos fuertemente, que es la referida a las trayectorias estudiantiles. Hoy apareció esta temática reiteradamente, una y otra vez, desde distintas miradas, desde distintas ópticas, desde distintos discursos, pero uno mirándolo desde allí sentado, parecía que todos nos habíamos puesto de acuerdo en el hilo conductor de lo que fuertemente aparecía en cada una de las exposiciones. En esta línea, que es la de la práctica docente, me parece importante hacer, antes de ceder la palabra a Claudia, alguna cuestión, que he traído anotada porque si no me voy y hablo mucho, que refiere sobre todo, con la idea de empezar y terminar con un concepto, y se la nombró en varias ocasiones a Cristina Davini. Y sinceramente, hasta en eso parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo en seleccionar sobre qué hablar cuando hablamos de la práctica. Ella sostiene que la formación en la práctica es un proceso social y guiado. Y para poder sopesarlo desde este lugar, para poder darle tangibilidad desde este lugar, nosotros fuertemente sostenemos que hay pocas actividades humanas que revistan la significación y los efectos políticos, sociales, culturales que tiene o que implica la enseñanza, ¿no? En eso acordamos claramente con Davini. Y que dice que en realidad allí reside la importancia de las prácticas. Hoy charlábamos también, creo que era así en el momento del almuerzo, hablando sobre el tema de la enseñanza puntualmente, ¿no? Estábamos ahí charlando con Sandra muy así. Ahora es imposible poder trabajar sobre esto sin saber históricamente, y acá tomo mucho de lo que Alejandra desarrolló, de lo que históricamente pudimos construir en relación a la práctica. Alejandra toma el tema en lo que han sido estos mojones, estos hitos en la nación, y a mí me parece importante saber qué fuimos capaces de hacer en esta provincia con respecto al tema de la práctica. Porque no es nada más que la práctica. Para que esto se pueda producir, tuvimos un trabajo y seguimos teniendo un trabajo curricular de gran profundidad, sumamente importante, donde ya hay 13 o 14 diseños curriculares, donde la práctica justamente deja de ser una instancia final, una instancia que se hace en el último periodo de la formación de nuestros alumnos y que acompaña fuertemente desde el comienzo de su formación. Por ejemplo, para entender que la práctica no está aislada de otros procesos que llevamos adelante como el curricular. Y que hablamos de trayectos que son progresivos, de un espacio significativo para el aprendizaje de la práctica y sin duda un elemento normativo
del que aún no hemos podido extraer toda la fuerza que tiene, pero sí lo vemos como un elemento de una potencialidad a la que aún no hemos llegado a definir, que es nuestro reglamento de práctica docente, que era también algo que nos debíamos en la provincia de Santa Fe, que tal vez con la experiencia de otras provincias pudimos llevar adelante su construcción en un proceso realmente participativo y de construcción colectiva, porque esto es real, digo, no fue algo hecho al igual que los diseños curriculares y que nuestro reglamento académico marco, digo, un elemento normativo, un instrumento normativo que nos permite hoy definir los lugares que se juegan en este tema de la práctica como actores fundamentales. Lo que a cada uno le cabe, pero no como una obligación, sino como una potencialidad de ese lugar, de ese rol, de esa función que llevan adelante. Digo, ese tema fue un tema que realmente lo tenemos que ver como una fortaleza, era algo que no poseíamos y que hoy sí lo tenemos. ¿Qué impactos, qué aportes, qué límites se presentan cuando hablamos de la práctica docente? Creo que hablar de formación permanente en la práctica, para la práctica, por la práctica, digo, deja de pensarse como un espacio solo reducido a la formación inicial. Y por el otro lado, digo, pensar también qué agenda se nos plantea de ahora en adelante, después de estos encuentros que hemos llevado a lo largo de todo el año en adelante. Si nosotros nos ponemos a pensar qué temáticas aparecieron en cada una de las reuniones y ni hablar las que aparecieron hoy, sin duda tenemos una agenda armada para el año próximo, porque esta reunión de hoy, esta convocatoria de hoy, nos cierra los encuentros para trabajar el tema de la práctica docente. Creo que muy contrariamente a esta idea, los abre y nos marca una agenda. Digo, yo apunté algunas temáticas que aparecieron fuertemente a lo largo de todos estos encuentros, nuevos abordajes para la práctica docente, para la formación inicial, si hay integración o equilibrio entre lo que es particularmente los bagajes académicos, las contribuciones significativas en las producciones académicas que hablan de la práctica, y por el otro lado experiencias basadas en distintos enfoques. Digo, hay un equilibrio, ¿no? Esto que Davini plantea como en búsqueda del equilibrio perdido entre ambas cuestiones. Bueno, es una temática que apareció fuertemente. Muchos interrogantes más. Los contenidos de la práctica o los conocimientos prácticos, la gradualidad en el aprendizaje de las prácticas, un tema que apareció fuertemente, las didácticas y la práctica docente, la didáctica general y la didáctica específica, ¿no? Vuelvo a tomar ahí, entretejiendo puentes, decía Cristina en su libro acerca de la práctica, ¿no? Cómo entretejer esos puentes entre estas cuestiones. Las prácticas en el contexto de la escuela, las prácticas docentes en acción, las prácticas de evaluación. Hoy apareció este tema en varias oportunidades. Y esa formación continua que después será la que acompaña toda la vida laboral de nuestros estudiantes futuros egresados. Un reconocimiento particular a la hora de hacerlo al equipo que llevó adelante las reuniones anteriores, en las que por una cuestión de número, hoy está a la vista, las hicimos zona norte y zona sur, pero que hoy están todos juntos. Y bueno, digo, el equipo se puso al hombro esto y así lo vienen haciendo. Ahora, este equipo es un equipo que está constituido con profesores de los institutos superiores de la provincia de Santa Fe. Aquí no hay eruditos que vienen y desde un lugar del desconocimiento de lo concreto en el término de lo que pasa en nuestros institutos de formación, viene a tratar de traer ideas inaplicables. Este equipo está conformado por compañeros de ustedes, colegas de ustedes. Y por otro lado, digo, este equipo grande, que es el constituido por la dirección provincial, que significa todos los institutos de formación docente de esta provincia. Ese es el equipo grande.
Digo, a la par de este agradecimiento nos pareció también, y la verdad que agradezco mucho a la ministra, porque cuando pensamos en qué momento ella podía acompañar esta jornada de hoy, pensamos que el momento más importante, aún sabiendo que la trayectoria de quienes nos acompañaron en la mañana y quienes nos van a seguir acompañando, era el tema de la socialización de las experiencias que los institutos han tenido la generosidad, y creo que por primera vez después de muchos años, de someterlo a la mirada de los demás colegas, de los otros institutos. Digo, también aquí hicimos un aprendizaje interesante en esta provincia. Las reuniones que vinimos haciendo, las jornadas, las convocatorias previas a la de hoy, fueron adquiriendo un nivel de confianza, de soltura, de socialización cada vez más grande, que creo que hoy se expresa en su máxima potencia en la alegría de la jornada compartida, en la posibilidad de que, diría yo, más de un 80% de los institutos han querido socializar su propuesta a través de un póster de ese formato, porque la verdad que era casi imposible pensarlo en trabajo en comisiones donde pudiera cada uno tener un espacio. Hubiéramos necesitado otra jornada más, lo pensamos para el año que viene. Pero digo, me parece que esta recorrida de la ministra por estas expresiones que los institutos han plasmado, nada más y nada menos que de sus concretas experiencias en cada uno de los institutos. Solamente, digo, para terminar, el agradecimiento a este equipo. Algo que también valoro mucho de quienes disertaron fue la posibilidad de encontrar en esta provincia como un lugar donde todavía estas temáticas se pueden hablar, donde, digo, es un resguardo en el sentido de que podemos hablar con libertad acerca de qué pensamos de la educación superior, qué queremos para la educación superior, cuál es la imagen que pretendemos que realmente se concrete y que vamos paso a paso, lento pero firme, tratando de que se haga de este modo. Y para volver, digo, a la primera frase que hablaba de la práctica como un proceso social y guiado, digo que el mayor valor que tiene, que es el que han producido los institutos superiores, vuelve a y esto lo voy a leer tal cual, vuelve a la afirmación del comienzo, donde las prácticas como proceso social y guiado hablan de un aprendizaje que se mueve en un continuo entre un proceso individual y un proceso social. Y aunque el aprendizaje implica un resultado individual, su desarrollo requiere siempre de una mediación social activa. Vuelvo a tomar las palabras de Davini en cuanto a esto que parece solo un proceso social tiene una instancia individual. Hoy se hablaba de la privatización de la trayectoria estudiantil, ¿no? Lo dejo solo en el estudiante. Es tuyo el problema, es tuya la trayectoria, vos la llevas adelante. Digo, tiene sí, evidentemente, algún componente individual, todo el proceso que hacemos en educación, todo proceso que llevamos adelante en educación, pero sin duda, sin este acompañamiento que lo hace social, sería imposible. Y es imposible sin ustedes. Así que bueno, un agradecimiento enorme, uno especial al Instituto 12, que hoy, a la par de estar inaugurando su edificio, ha estado presente con sus alumnos en la locución del evento, con 2 alumnos y hoy con un profesor, si no me equivoco, jefe de carrera, nada menos. Así que digo, con todo su importante acontecimiento del día de hoy, agradecemos profundamente la presencia. Y a ustedes fundamentalmente, y le paso a la ministra, a quien creo que ya cada uno o muchos de ustedes ya le dijeron mucho acerca de lo que Superior reconoce de su gestión. Gracias, Irene. No, al contrario, creo que te lo dijeron todo. Impresionante, impresionante. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que es un placer ver este auditorio lleno, rodeado de pósters, de producciones de los propios institutos, de los docentes, de los estudiantes. Realmente un evento que creo que vale la pena destacar como evento educativo de la provincia de Santa Fe.
Muchísimas gracias a todos los disertantes, a todos los que estuvieron esta mañana charlando con nosotros, compartiendo ideas, experiencias. Siempre nos gusta mucho esto de debatir ideas, propuestas, lecturas. Tenemos ya una práctica de 10 años donde hemos ido creciendo y hemos ido avanzando muchísimo, ¿no? Tenemos hasta el portal de educación, ese lugar donde en el campus también pretendemos que todos podamos interaccionar permanentemente compartiendo nuestra propia práctica y nuestra experiencia docente dentro de cada uno de los institutos. Es una provincia de 1000 kilómetros de largo, así que no es fácil encontrarnos y compartir, pero ya la verdad que hemos ensayado muchas estrategias que nos vienen dando un excelente resultado para que este trabajo sea continuo y se pueda desarrollar durante todo el año. Pero sin duda el momento del encuentro presencial, que es este, donde se ven las caras, donde se ven los estudiantes, donde comparten los docentes y por supuesto comparten el trabajo que vienen haciendo, es un momento exquisito, es un momento diferente, es un momento realmente para hablar, debatir, discutir muchas cosas. La verdad que me sorprendió mucho, como decía Irene, la cantidad de cosas que me dijeron, ¿no? En lo personal, en el acompañamiento, en lo que ven de la educación superior en Santa Fe. La verdad que les aseguro que es muy bueno recibir esa devolución en algún momento, porque el trabajo es mucho y venimos batallando duro ya desde hace 10 años, y encontrar que el camino se va consolidando, se va apropiando en cada uno de ustedes se siente partícipe de esa transformación educativa, bueno, es el mayor reconocimiento y el mayor placer que podemos tener, ¿no? Que el acompañamiento permanente, el escucharnos permanentemente, el debatir ideas permanentemente, nos va trayendo todos estos frutos tan maravillosos que estamos viendo por esta fecha. Y bueno, hay cosas que ya me escucharon decir varias veces, pero el público se renueva, me dice Irene. El público se renueva. Entonces es bueno repetirlo. Es bueno, yo creo, reflexionar sobre las definiciones políticas en educación superior, ¿no? Porque las cosas que vemos, las cosas que vamos construyendo, los resultados que vamos logrando, sin duda parten de definiciones políticas, de política educativa en un camino y en una dirección determinada. Esto no puede ser azaroso, no puede ser zigzagueante, no puede ser que toda la vida empezamos de vuelta a pensar en la educación, como que si empezáramos de cero, como si quisiéramos hacer grandes revoluciones de un día para el otro. Y por supuesto nosotros sabemos que esto es un trayecto compartido de esfuerzo, de consensos, de diálogo y de avances para hacer esas grandes transformaciones que sin duda necesitamos en educación. Nadie niega que necesitamos transformaciones. El hecho de que los chicos abandonen la secundaria, abandonen las instituciones superiores, ya de por sí es un desafío muy grande pensar cómo vamos revirtiendo esas situaciones, que por supuesto lo vamos logrando, pero quiero decir, es importante tener un camino claro, que por supuesto va sumando siempre nuevas cosas, porque tampoco es que tengamos todo claro y que podamos prever lo que va a pasar en cada momento, pero sí que sepamos claramente que la calidad educativa, la inclusión socioeducativa y la escuela como una institución social son las metas de toda la provincia de Santa Fe. Y cada institución, cada docente desde su lugar, desde su aula, desde su instituto, aporta todos los días en un camino que es claro y que sabemos que vamos construyendo. Y no se crean que esto es común. Yo a veces también trato de comentar esto porque me toca reunirme, por supuesto, con otros ministerios de educación, conocer otros lugares, otros países, otras provincias. Y no se crean que es tan frecuente
poder aunar la mirada, poder establecer metas claras y poder construir sobre esas metas. Hemos escuchado hasta hace muy poquito que había que cerrar institutos de formación docente. Vienen ideas así como que hay que cambiar todo de golpe y hay que cambiarlo drásticamente y hay que directamente cerrar instituciones educativas, cosas que, por supuesto, la provincia de Santa Fe ya puso el grito en el cielo y dijo de ninguna manera hay que cerrar instituciones educativas. Todo lo contrario, tenemos que abrir más instituciones educativas. Si en realidad queremos tener una provincia que incluya a todos, si en realidad queremos tener una provincia que nos permita que nuestros jóvenes tengan una oportunidad, que tengan un proyecto de vida construido a partir de la educación, que tengan un futuro digno, un trabajo digno. Bueno, para eso hace falta instituciones educativas y no hay mejor inversión que la educación. Y esto está demostrado por la historia de la humanidad. Sin embargo, parece que cada tanto hay que reafirmarlo, volverlo a poner en valor, volver a discutirlo, volver a charlarlo, para que realmente estemos convencidos y apropiados de un proyecto político educativo como el que tenemos en la provincia de Santa Fe. Hoy tuvimos un hito maravilloso con el Instituto 12. Creo que esa es la contracara, ¿no? De alguna manera, es la contracara. Un edificio hermosísimo, moderno, por supuesto con todas las aulas necesarias, con los espacios de práctica necesarios, que en este caso están vinculados a la museología, a la archivística, a la bibliotecología, al periodismo, a la locución, bueno, carreras que por supuesto también forman parte de nuestras instituciones educativas. Pero quiero decir, hay una decisión clara de no solo no cerrar, sino de construir los edificios propios de las instituciones educativas. Y ya licitamos el 4 de Reconquista, ya abrimos los sobres del de San Justo, ya trabajamos. Ya está construyéndose el 16, ya estamos con el proyecto del ISEF 11, ya estamos en Villa Constitución, ya estamos en Coronda con un proyecto hermoso que va a ser muy parecido al del 12. Va a ser realmente un proyecto hermosísimo porque va a recuperar un espacio histórico y va a tener una torre muy moderna también en la parte posterior donde van a estar todas las aulas. Bueno, así tenemos una docena de proyectos que ya están en marcha, que ya se están construyendo. Hemos revalorizado los normales que también tenían edificios muy antiguos y sin mantenimiento adecuado, y los hemos puesto en valor. Bueno, falta, sí falta. Ya sé que alguno me va a decir, mi instituto todavía no pasó mucho, no pasó nada, falta, allá levantan la mano. Sí, falta. Les quiero decir que lo sé perfectamente. Sé que falta. Pero lo que quiero poner en valor es esa mirada de construir, sostener, ampliar y darle posibilidades ciertas a la educación superior. ¿Qué nos pasa en los ministerios de educación? Nos pasa que tenemos un mundo. Tenemos desde los 3 años hasta los adultos. Y por supuesto la educación obligatoria siempre es una preocupación de todos y hay una fuerte inversión en la educación obligatoria. Pero no se crean que en cualquier lugar se toman estas definiciones políticas, que la educación superior también tenga su lugar prioritario. Dando más posibilidades de carreras nuevas, hemos creado, no sé la cantidad de carreras ya a esta altura, hemos fortalecido con cargos docentes en muchos lugares donde hacía falta, hemos llevado carreras a lugares donde no existían,
hemos llevado anexos de institutos a lugares, hemos independizado anexos también y los hemos transformado en institutos. Hemos llevado carreras a barrios de las grandes ciudades, a parques industriales. Bueno, todo esto, por supuesto, con ustedes. Si ustedes no hubieran aceptado este desafío, ¿qué podíamos hacer Irene y yo, las dos solitas acá, tratando de luchar contra los molinos de viento? No, es porque ustedes aceptaron el desafío y porque pudimos construir juntos esa política educativa. La verdad que ver todo esto, más todo lo que venimos hablando, realmente me enorgullece. Me enorgullece de la educación de Santa Fe, una educación que hoy está siendo un faro para muchos lugares. Yo sé que esto puede parecer como que me la creo, como que creo que soy más de lo que soy. Y les aseguro que no. Es porque en muchos lugares están mirando lo que pasa en Santa Fe. Muchos especialistas nos visitan, publican las experiencias de Santa Fe en sus libros, las llevan a otros países, a congresos que se desarrollan, vaya a saber en qué lugar del mundo, y en muchos de ellos les aseguro que hay una experiencia de Santa Fe para mostrar. Y creo que ahí está el trabajo que venimos desarrollando conjuntamente. Ahí está la mirada sobre tener una luz de un camino trazado con mucha fortaleza para mejorar la educación. Y por supuesto queremos dar un cierre también a todo esto con nuestra ley provincial de educación, en la cual estamos poniendo también mucho empeño, mucho debate, mucho trabajo. Sé que ustedes también han trabajado mucho, los centros de estudiantes, todos, los chicos, todos, realmente todos, han puesto su mirada y la van a seguir desarrollando, porque esto todavía falta para llegar al proyecto definitivo. Pero que a su vez, teniendo ya conformada una comisión bicameral que va a tratarlo y que lo viene trabajando junto a nosotros, creemos que tenemos una fortaleza muy grande para construir definitivamente una política de Estado. Algo que tanto nos cuesta a los argentinos, que vamos y venimos, cambiamos permanentemente con una mirada y con otra. Y la verdad que eso no es construir una política de Estado. Muchas veces se pone a Finlandia, ¿no? Como la idea de la educación que tiene su avance mundial y sus resultados mundiales y todo lo demás. Fuera de eso, de que coincidamos más o menos en eso, Finlandia hace 40 años que viene construyendo una política educativa. Y claro, 40 años de sostener una mirada sobre la educación y un trabajo constante, obviamente da sus resultados. Bueno, nada más que felicitarlos por esto, les aseguro que me llena el corazón ver todo este trabajo hecho por ustedes. Felicitaciones y a seguir construyendo. A continuación, la profesora Alejandra Morzán presentará a la doctora Andrea Lió, quien estará a cargo de la exposición El trabajo de enseñar hoy. Bueno, buenas tardes. Una forma de saludar, pero ya estamos compartiendo desde hoy a la mañana esta jornada. Bienvenida, Andrea. Está con nosotros Andrea Alió. El título de su conferencia, como todos sabemos, es El trabajo de enseñar hoy. Y si enseñar es un trabajo, enseñar a enseñar es todo una tarea que Andrea nos ayuda a pensarla de manera tan magnífica cuando nos remite a la idea del docente en términos de oficio, ¿no? A esta idea del artesanado, pensar la enseñanza en esa clave. Yo la veía hoy, Andrea, firmando libros que le traían. Andrea está con nosotros, pero es para muchos ya conocida, trabaja con sus obras, entre las que
podemos nombrar, ¿no es cierto?, los maestros y su historia, los orígenes del magisterio argentino, los gajes del oficio, enseñanza, pedagogía y formación, el saber de la experiencia, narrativa, investigación y formación docente, y ahora, este más reciente, los artesanos de la enseñanza acerca de la formación de maestros con oficio. Por eso decía esta idea que ella viene transitando desde hace tiempo y que nos ayuda a pensar también en clave de las biografías escolares. La verdad que es un placer que esté con nosotros hoy aquí. Yo la voy a presentar haciendo referencia a su recorrido, ¿no es cierto? Aunque la mayoría la conocemos, pero viene bien tener presente esto de que Andrea Alió es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es también magíster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxo, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, institución en la que también dirige programas de investigación destinados al estudio del saber de la experiencia de los docentes. Es además profesora de posgrado en la carrera de especialización y maestría de Administración de la Educación y Política Educativa de la Universidad Torcuato Di Tella. Su área de especialización desde hace mucho tiempo, desde hace más de 25 años, es la formación de profesores, temática sobre la que investigó, disertó y publicó y por la cual nosotros la conocemos, ¿verdad? Se desempeñó como consultora en organismos internacionales y nacionales, tanto en el Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina. Entre los años 2006 y 2007 fue directora general de Educación Superior en el Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que acá nos disponemos ahora, ella es Andrea Alió, y nos disponemos a pensar con ella acerca de lo que implica el trabajo docente hoy y más todavía pensándolo en qué nos puede aportar a los docentes, profesores de práctica, directores, coformadores y estudiantes de prácticas que están hoy presentes para escucharte, Andrea. Bueno, ahí se oye. Buenas tardes, un gusto y agradecida por esta invitación. La verdad que es sorprendente y a su vez un motivo para celebrar y para destacar la presencia de todos aquí, de todos, de todas. La verdad que en estos encuentros donde nos juntamos, formadores, estudiantes, docentes, donde nos presentamos, donde compartimos experiencias, saberes, bueno, son siempre enriquecedores para nuestro oficio, ¿sí? que vamos construyendo en el día a día, y algo de esto voy a hablar ahora en estas palabras, que se enriquece y se fortalece cuando lo podemos pensar y realizar con otros. Entonces estas son instancias precisamente donde tenemos la posibilidad de encontrarnos, de mirarnos, de charlar, de intercambiar, de pensar, de seguir conectados, porque también ahora tenemos las tecnologías que ayudan a que el encuentro continúe más allá de la instancia presencial. Y bueno, realmente cada vez más es esta una manera de fortalecernos y también de fortalecer nuestro oficio, de fortalecer lo que hacemos, que es enseñar. Como el público es variadito, le pusimos ese título cuando lo hablábamos con Patricia, general, a la conferencia, y bueno, porque en realidad de lo que yo voy a hablar es de la enseñanza y del oficio de enseñar. Entonces, pensando en quienes, digamos, en los estudiantes, bueno, es en el oficio para el que nos estamos formando, en los formadores es el oficio para el que estamos formando, pero a su vez también el que
el que realizamos, porque ¿no? Como formadores también enseñamos, para los coformadores enseñamos a nuestros alumnos y también formamos a los docentes que recibimos en las escuelas donde trabajamos. Pero específicamente, y digamos dentro de esta problemática o esta temática general, quería referirme en esta charla a los desafíos que tiene hoy nuestro oficio de enseñar en los escenarios educativos del presente. Para entender esos desafíos vamos a partir de considerar un poquito, estamos como con el tiempo desfasados, pero me gustaría considerar las mutaciones que han presentado las instituciones sociales en general y las instituciones escolares en particular, a partir de los cambios sociales y culturales propios de esta etapa de la modernidad que atraviesan a las instituciones y a los sujetos que cotidianamente las habitamos. Estas nuevas fisonomías que adoptan las instituciones, en nuestro caso las instituciones formativas, educativas, repercuten también en la manera en que las habitamos, repercuten, podríamos decir, en nuestro oficio, la enseñanza, hoy mutado, de alguna manera desafiado. Yo nombré 2 veces la palabra desafío porque quería hacer una diferencia, porque dadas estas complejidades con las que muchas veces nos encontramos en las instituciones formativas, en las escuelas y demás, hablamos de problemas, ¿no? ¿Qué problema los alumnos no aprenden como tenían que aprender? ¿Qué problema, en general, puesto en los alumnos, ¿no? Los alumnos no han realizado las evaluaciones como las esperaban? Y en realidad es algo que yo vengo trabajando mucho, viajando por los distintos lugares y en el país, pasar del problema o del reconocimiento del problema al posicionamiento de desafío pedagógico. Entonces, ¿cómo nosotros, como pedagogos, porque aquí a todos nos une el saber pedagógico, podemos hacer este pasaje de problemas que detectamos en la realidad a desafíos pedagógicos que tendremos que ser capaces de poder definir en principio y también de poder afrontar? ¿Por qué problema? ¿Por qué, desafío? ¿O cómo transformar, mejor dicho, los problemas en desafíos pedagógicos? Son desafíos, o los problemas se convierten en desafío cuando las soluciones, ¿sí?, que creamos, que proponemos, que imaginamos y que luego probaremos, no solamente solucionan el problema que se presentan, sino que en el mismo momento mejoran el proceso educativo o formativo que estamos desarrollando. Es como si yo dijera, me pasaba en superior, trabajé mucho en Ciudad de Buenos Aires, las carreras docentes se han extendido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque las trayectorias de los estudiantes o el recorrido de los estudiantes por estas carreras son realmente... Entonces uno podría decir, bueno, tengo un problema, le doy una solución. Quitamos contenidos, ¿no? Hacemos lo que sería facilitamos la formación. Eso no estaríamos dando una respuesta pedagógica. El desafío sería, y la respuesta al desafío desde el punto de vista pedagógico sería, cómo ante algo que está pasando podemos encontrar respuestas que no solo solucionen el problema, sino que en este caso mejoren la formación. Entonces, ¿por qué no cambiamos, por ejemplo, las maneras de cursar, de acreditar? Combinamos distintas modalidades, distintas formas, distintos formatos. Entonces, digamos, dando la posibilidad de que distintas estrategias y prácticas pedagógicas no solamente solucionen el problema, sino que también enriquezcan la formación, porque entonces quien se está formando tiene la posibilidad de transitar
por formatos diversos, de experimentar formas de enseñanza, de evaluación y demás variadas. Entonces, es desafío pedagógico cuando las respuestas tienen un sentido que, además de solucionar el problema, o en la medida que lo solucionan, enriquecen el proceso educativo, el proceso formativo. Vamos a ver por qué es interesante esta digamos, apuesta puede ser fértil para posicionarnos en las instituciones educativas o en la escuela de hoy. Yo cuando quiero caracterizar las instituciones utilizo una frase de Emilio Tenti que él toma en uno de sus textos referidos precisamente al tema de la autoridad, donde Emilio dice que Emilio Tenti lo deben conocer, es un sociólogo que se dedica mucho a los temas de la educación, todos lo habrán leído, fui mi director de tesis de Flaxo. Emilio dice, la escuela se ha convertido en una institución sobredemandada y subdotada, ¿no? Es una afirmación fuerte, desafiante y provocadora. A partir de los cambios sociales, culturales, de los avances tecnológicos y de todo lo que ya sabemos que ha acontecido en esta fase de la modernidad, por una parte se han complejizado las demandas a la escuela, ¿sí? Hoy se le pide mucho a la escuela, ya no le pedimos solamente que enseñe a leer, a escribir, nociones básicas de historia, de geografía, sino que le pedimos mucho en cuanto a socialización, instrucción, educación, formación de los alumnos. Pretendemos sujetos escolarizados que cuenten con habilidades que les permitan moverse en este mundo de la información, de la tecnología, de la comunicación, que puedan ser críticos, que puedan ser creadores respecto de todos esos saberes que circulan, que tengan autonomía para decidir, para posicionarse, pero también que sepan convivir con otros, capacidad para resolver problemas, una educación que atienda a la diversidad de valores y de conocimientos, pero que a su vez no pierda de vista lo común, que es lo que nos une a otros, que forme para la participación y la inserción en la sociedad, una participación activa, pero además también se le pide a la escuela que atienda muchas veces las necesidades más básicas, vinculadas con la salud, la alimentación, el cuidado, la contención, todas necesidades que, digamos, hoy nuevamente y cada vez más también están presentes en las escuelas y como docentes tenemos que asumir. Por eso decimos, hoy se le pide mucho a la escuela, desde lo más complejo hasta lo más elemental. Pero el tema es que siempre continúan las demandas a la escuela, ¿no? Ante cada hecho, cada evento fuera de lo esperado, en general se generan presiones para introducir algo que ha pasado en la sociedad como contenido, como tema de enseñanza. Lo cual sí, bueno, los temas sociales atraviesan a las escuelas. El tema es que muchas veces, y aquí hay una palabra que un sociólogo que nosotros seguimos mucho, se llama François Dubet, repara, y a mí me parece interesante reparar. El tema es que ante tanta demanda hace que la escuela muchas veces pierda su certeza. ¿Vieron cuando dice se pierde el rumbo? Ya no sé qué es lo importante, lo que no, ¿no? Entonces es una escuela sobredemandada y muchas veces también una escuela que va perdiendo la seguridad sobre qué, y este es el otro término, lo que debe ofrecer, lo que debe ofertar. Muchas veces el estar tan atento a la demanda o a la sobredemanda hace que perdamos la seguridad o la certeza como adultos responsables de la educación, la formación de las nuevas generaciones, como instituciones responsables de lo que debemos ofertar. Que además de poner en peligro esta pérdida de certezas, el proceso de transmisión cultural entre las generaciones y el proceso de formación de las personas, tiñe de inseguridades las prácticas que en su interior desarrollamos, ¿no? como docentes. Pero hay otra cosa más, que es bastante paradójica. Le pedimos mucho a una escuela, ¿sí?, que por otro lado en muchos aspectos sigue siendo la misma.
porque la escuela mantiene también, como dirían algunos autores, más o menos intacta su forma, formato, gramática original, una manera particular de dividir los tiempos y los espacios, de distribuir el conocimiento por disciplinas, de abordarlo, propia del mundo de los mensajes. También una forma de promover, de acreditar esos conocimientos, una escuela graduada, una escuela nivelada, y una manera particular también de organizar el trabajo de enseñar, como un trabajo individual, dada la arquitectura escolar, donde entonces cada docente, ¿no?, está referenciado en un grupo y en un aula. Entonces, a este mismo aparato, o aparato escolar, o maquinaria escolar, siguiendo las metáforas que a mí me gustan mucho para pensar, le pedimos nuevos desafíos acorde con los tiempos que nos toca vivir. Entonces, por ejemplo, pedimos, ¿no?, a una escuela que tiene de base una organización meritocrática, nivelada, graduada y estructurada, que incluya. Una escuela que no se creó para incluir. Entonces, ahí es donde muchas veces se generan ciertas contradicciones o ciertos desafíos que no son lemas, sino que esos desafíos se juegan en nuestras prácticas cotidianas. Todos estamos de acuerdo con la inclusión, bueno, sí, pero en cómo enseñamos, en cómo evaluamos y en cómo nos paramos y nos posicionamos ante otros. Muchas veces también, como dirían algunos autores, en esos pequeños gestos, en los detalles, en cómo miramos, en cómo hablamos, en cómo preguntamos, ahí se juega la inclusión. Entonces digo, esto es un desafío pedagógico, ¿no? ¿Cómo hacemos para incluir, pero no solamente para que estén adentro, sino para formar, ¿no?, para educar, para transformar? Ahora vamos a ver en esto de la enseñanza, de la perspectiva de oficio un poquitito más. ¿Cómo asumimos como adultos responsables este desafío en una escuela, insisto, que tiene una gramática, una forma que, digamos, no es acorde con estas nuevas exigencias? Esto es claramente un desafío pedagógico que se juega en nuestras prácticas cotidianas. Y yo acá, para seguir con el tema de la máquina y del aparato, digo, es como si le pidiéramos a un electrodoméstico de los años 50, como aparato, como maquinaria, que cumpliera o que asumiera los desafíos o las funciones que puede cumplir un aparato de hoy. Y seguramente el pobre aparato entraría en cortocircuito, y muchas veces eso es lo que pasa cuando pretendemos forzar y cuando no podemos, digamos, posicionarnos pedagógicamente ante estos desafíos. Pero hay alguna otra cosita más. Le pedimos mucho a esta escuela, hace un calor acá, que además de conservar más o menos intacta su forma, su gramática originaria, ha variado en cuanto a su institucionalidad. Y esto, de alguna manera, todo lo demás también, pero esto repercute directamente sobre nuestro oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones han perdido ese poder de imposición, por decirlo de alguna manera, que tenían antes. Y lo que antes las instituciones garantizaban, hoy tenemos que garantizarnos los sujetos que cotidianamente nos encontramos y habitamos esas instituciones. Por eso este mismo autor que yo les mencionaba, François Dubet, dice: habitar las instituciones hoy es menos el cumplimiento de un rol que la construcción de una experiencia. Somos los sujetos que cotidianamente habitamos quienes construimos nuestras experiencias en este encuentro con otros. Por eso, si bien la palabra rol nunca me gustó, hoy por hoy nadie más cumple un rol, pero por más que quiera no va a poder cumplir un rol, ¿no? Entonces hoy está mucho más, prima el proceso de construcción que realizamos a diario los sujetos. Antes era el peso de lo instituido, de lo normativo, de lo impersonal, lo que regulaba mucho más fuerte las prácticas, las decisiones que tomábamos en las instituciones. Antes me acuerdo un director de una escuela normal con un reglamento y un plan de estudio, él no tenía prácticamente más que decir.
¿qué hacía? Implementaba, aplicaba. Entonces, si alguien se corría de la norma, bueno, estaba explícito en el reglamento lo que tenía que hacer. No era ese director, esa directora la que decidía, sino que todo estaba definido, regulado impersonalmente. Hoy son mucho más, si bien existe una norma que regula, pero hoy prima mucho más todo este proceso de construcción que de alguna manera da vida a las instituciones hoy, que de alguna manera, más allá de que las exigencias han aumentado, se han vuelto también, como diría Duvet, más democráticas, en definitiva, más políticas. Y la última, entonces, una escuela sobredemandada, con mucha demanda, que mantiene su forma originaria, que está debilitada institucionalmente. Cuando digo todas estas cosas no es con ninguna nostalgia, debilitada en este sentido que hablábamos, que perdió esta fuerza, pero bueno, esta escuela hoy es otra cosa, tiene otra dinámica y también fundamentalmente es otra cosa o es muy distinta internamente. Las escenas que se generan hoy en las escuelas son muy distintas. Si bien tenemos el grado, el patio, la sala, ¿no? El timbre, la matemática, bueno, pero cuando uno entra a las aulas, en los recreos, digo, hoy por hoy las escenas que se generan son muy diferentes, ¿no? Los gestos escolares, dice una amiga, Gabriela Dicker, parecen los mismos, pero el escenario y los actores son otros. Entonces, frecuentemente, y aquí hay una palabra que vamos a volver al final, estas nuevas obras escolares generan ante los docentes, no solamente ante los grandes, muchas veces también ante los docentes más jóvenes, ante todos, cierto extrañamiento, ¿no? Cierto distanciamiento, desconexión, intriga, como que no se entiende muy bien cómo eso que está pasando ahí es una escuela. Sobre todo cuando uno tiene como referencia la escuela que vivió, ¿no? Entonces a lo mejor uno tiene la escuela que vivió y bueno, piensa que lo que se va a generar en un aula ante un adulto que enseña o intenta enseñar puede ser bastante parecido a lo que uno vivió o a lo que idealizó o a lo que el profesorado le transmitió o no. A veces el profesorado transmite otra cosa, pero uno como que tiene como esa idealización que aquí, como diría Emilio, nunca se sabe muy bien de cuándo es, pero hay una imagen que a veces no se corresponde con las escenas escolares propias de la época. Entonces esto a veces nos produce extrañamiento, distanciamiento, impotencia, temor y otras tantas sensaciones que dan cuenta de esta dificultad que muchas veces notamos para poder habitarlas, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, todos estos cambios sociales, culturales se juegan hoy en las escuelas. Los chicos están con el, ¿cómo se llama? El spinner, el celular, la manera de vincularse. Bueno, todo esto es hoy escuela. Y ahí hay otra frase, a mí me gustan mucho las frases y las palabras. Una frase que dice Duvet, las paredes del santuario han cedido, ¿no? Lo que era la escuela. Es linda esa frase, las paredes del santuario han cedido. Entonces nos encontramos con esto, con chicos que vienen provistos, y aunque no lo tengan incorporado, no tengan el aparato, lo tienen incorporado, son otros chicos. Y como siempre digo acá, son otros chicos que no solamente son otros, porque esto es otro alerta también, son otros desde que la escuela secundaria se hizo obligatoria, entraron, pero hoy son otros todos los jóvenes, son otros todos los niños, son otros. Entonces no me asocien que son otros solo con un sector social de procedencia. Por eso yo digo en algún momento que enseñar, ¿no? Hoy por hoy y en estas instituciones se complica y a todos se nos complica. Sean escuelas públicas, en escuela privada, en escuela grande, en escuela chiquita, en Santa Fe, en Río Grande, enseñar en la universidad, que tiene que ver con todos estos cambios que se juegan hoy en las instituciones. Así todo, en estas instituciones mutadas de alguna manera,
o estas instituciones que tienen estas dinámicas funcionan, siguen funcionando, y en el caso de las escuelas siguen siendo las únicas, y por eso tiene sentido, ¿no? Estas charlas, estos encuentros y demás, que existan y que sigan funcionando, porque son las únicas que aseguran el pasaje del acervo cultural común entre las generaciones, pero de manera sistemática, pautada, masiva, compartida, así como la formación de las personas, la formación de ciudadanía, en un sentido que ahora no voy a tomar acá, pero que tiene que ver con un proceso de transformación y trascendencia que va más allá del medio y del mundo más inmediato. Entonces, si entendemos la enseñanza desde la perspectiva de oficio y la caracterizamos, la definición que me pedían más temprano, como la posibilidad de obrar sobre otros y con otros, de intervenir, de formar, de transformar. Un autor usaba el término deformar, que también va, a personas en algo distinto a lo que eran, porque ese es nuestro oficio, obrar sobre personas. En el libro Los Gajes habíamos dicho con Estanislao, yo acá en Los Artesanos nos retomo sobre las almas de las personas un poco para exacerbar este carácter transformador, potencialmente transformador, que tiene nuestro oficio sobre otros. Uno después puede hablar de los límites de esta transformación, de hasta dónde llegamos, pero nosotros, como artífices de un oficio que no trabaja con mármol ni con material inanimado, sino que trabaja con personas, tenemos entre manos esta maravillosa posibilidad, lo digo y me da, ¿no? Y a su vez responsabilidad de formar a las personas en algo diferente a lo que eran. Pero acá no hace falta ver a la persona formada, porque eso es lo mismo que nada. No, esto se juega de nuevo en cada enseñanza. Esa transformación puede ser que, bueno, cuando uno sale de una clase o de un encuentro, ¿no? Donde dice, hoy no pasó nada, y dice, por suerte hoy no pasó nada, eso es lo peor que nos pueden decir como docentes y como pedagogos, porque nuestro oficio, voy a hacer otra palabra que también la desarrollo para que no lo voy a hacer, la magia de nuestro oficio es lograr que algo pase. A veces que pase algo de una manera casi imprevista, que tampoco la podemos controlar, por suerte, mecánicamente ni del todo, pero eso hace a nuestro oficio, eso hace a la artesanía de nuestro oficio y se juega, como decíamos, en un proceso de formación, de transformación, que puede ser que uno se vaya quizás de una clase, de un encuentro pensando algo diferente, con una pregunta nueva. En el libro de los belgas de Simmons y Machelen dice, rascándose la cabeza, me encantó, como preocupado. Eso, cuando hablamos, por eso digo, no es la transformación del ser humano, no en algo que uno, ¿no? Porque digo, esas grandes consignas o premisas no nos ponen en contacto con lo cotidiano que tenemos entre manos en el ejercicio de nuestro oficio. Entonces esto es la enseñanza con oficio, es obrar. Dubet le dice sobre otros, pero en mi definición, porque yo puse sobre y con otros, vamos a poner un poco, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con esta posibilidad formadora, transformadora y demás. Pero ocurre que esos otros, que ya les decía, no son mármol, el objeto también que viene de nuestro trabajo, entre comillas, son personas que en este momento, y dados todos los cambios que decíamos, suelen resistirse a la intervención adulta. Por eso enseñar es difícil, porque hoy los chicos, y bueno, no, entonces, ¿y por qué? ¿No? Pero no solo pasa en la escuela, pasa en nuestra casa. Mi hijo de 18 años no salís, ¿y por qué? Y dale un ratito, y un poquito, ¿y por qué no? Y si ayer no, entonces hay que empezar todo. No, bueno, de algo parecido a esto, ¿no? Se trata la enseñanza hoy, del diálogo, la negociación, la justificación, ¿sí? Y esto contrasta bastante con una frase que decía una maestra jubilada: cuando yo enseñaba, lo que decía el maestro era sagrado. Hoy por hoy,
Uy, me emocioné, como diría mi hija. Hoy por hoy hay que, ya esta sacralidad, ¿no? Amparada por estas instituciones, estos templos, esta sacralidad no está garantizada, esta legitimidad que otorgaba esta institucionalidad fuerte. No está. Hoy tenemos que construirlo y garantizarlo a las personas a partir de procesos de diálogo, de negociación, de justificación con los alumnos y muchas veces también más allá de los alumnos, con los padres, con la comunidad. Yo lo que quería compartir es con ustedes un pedacito de una película. Después en el taller yo tenía pensado trabajar en formas de formarse en la artesanía y trabajamos mucho con películas, con relatos de experiencias, con obras de enseñanza. Bueno, compartir un pedacito de una película que todos habrán visto, que se llama Entre los muros, de Cantet. ¿La vieron? Es una película que acá se estrenó en el 2008. Si no la vieron, la recomiendo, pero es solo para ver una escena donde, si bien no transcurre acá, transcurre en una escuela de los suburbios de Francia, pero donde se visualiza esta experiencia, ¿no?, de un profesor de secundaria que intenta enseñar a los jóvenes de hoy. Una escena cortita. Arthur, la casquette. ¿Se ve? Bonjour. Bonjour. Vas-y, fonce, c'est ma place. Bien. Ouais, assez compliqué. Est-ce que tu as une idée, Burak, de ce que ça veut dire, condescendance, une petite idée comme ça? Ouais, j'en ai une, mais je suis pas sûr. Donc, T'es pas sûr du tout? Bon, eh ben, on en reparlera tout à l'heure, alors. Oui, Damien? Argenterie. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire, argenterie? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Non, bien sûr que non. Damien, comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'Argentine? Des argenteries. Mais non, mais tu le sais bien, tu regardes le foot à la télé. L'équipe d'Argentine, on dit que les joueurs, ce sont des... Footballeurs. Bien, passons. Allez, d'autres mots difficiles dans ce texte-là? Henriette, par exemple. Est-ce qu'il y a un mot dans le texte que tu n'as pas compris? J'imagine que oui. Désormais. Désormais, merci Samantha pour le soufflage. Bien, je pense que ça suffira pour la liste pour l'instant. Là, on revient sur les mots qu'on a notés tout à l'heure. Alors, autrichienne, c'est Wei qui nous a signalé ce mot autrichienne. Oui, Esmeralda? Mais autrichienne, tout le monde sait ça veut dire quoi aussi. Ils viennent d'Autriche. Oui, mais il se trouve que Wei sait pas. Et puis d'abord, autrichienne, Ouais, vrai mais que c'est le pas... seul qui sait pas. Tout le monde sait. Oui, très bien, on a compris. Toi, tout à l'heure, tu savais pas ce que voulait dire trompeur. Alors, je pense que tu n'es pas non plus très avisé pour nous parler de tout ça. On est d'accord, Ouais, mais hein? Oui. autrichienne, c'est bon, tout le Non, monde non, sait mais dire quoi. ça. on est toujours l'imbécile de quelqu'un. Alors, Ouais, bah, de toute c'est façon, tout. bon, Bah, c'est autrichienne, tout. ouais, c'est pas un mot extrêmement, comment dire, important. Il se trouve que ça désigne l'habitante d'un pays qui est l'Autriche, qui est un pays qui est pas non plus, qui est tout petit. Donc, on peut tout à fait se passer de ce terme-là. Est-ce que quelqu'un, par exemple, connaît un Autrichien célèbre? Mozart, hein? Ouais. Wolfgang Amadeus Mozart. Comment tu l'appelles? Wolfgang Amadeus Mozart. On peut l'appeler Wolfgang, éventuellement, s'il était d'origine anglaise. Oui, effectivement, Mozart est un Autrichien, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres Autrichiens célèbres? À la rigueur, là, je pense que l'Autriche disparaîtrait de la carte, personne ne s'en rendrait compte. Enfin. En fait, c'est un pays qui est au sud de l'Allemagne, donc oui, tu vas regarder sur une carte, tu verras où ça se situe. Souleymane, tu peux peut-être noter les noms, comme tout le monde, hein? J'ai pas mes affaires. Et personne peut te donner une feuille de sorte que tu puisses noter les mots. Je pourrais copier à la maison. Oui, tu vas recopier à la maison. D'accord, bien sûr.
Ça, c'est ta politique, quoi. Je fais rien en classe et je fais tout à la maison. Mais je suis sérieux, hein. Si je pouvais être sûr que tu fais vraiment des choses à la maison, oui, je te Ne vous l'accorderais, inquiétez pas. mais j'ai un peu de mal, là. Hein. Ça va aller, ça va aller. Merci. Bien, on passe à succulent. Succulent, c'est un mot que j'aimerais qu'on essaie de deviner. Qu'est-ce qu'il y a dans succulent? Sucre. Il y a suc. Il y a sucé. Ah, le gars, Boubacar, très très drôle. Très fin, très spirituel. Je vais vous faire une phrase avec. Et voilà, justement, puisque tu trouves que ça pue, tu penses donc que les cheeseburgers ne sont pas succulents. Je m'en fiche, mais en tout cas, cheeseburger, c'est pas bon. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que pour deviner les succulents, ce que je viens de vous dire, là, devrait vous mettre la puce à l'oreille. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La puce machin truc là. La puce à l'oreille, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Personne connaît cette expression? Donne un indice. Voilà, mettre la puce à l'oreille, ça veut dire donner un indice. Donc quand je dis que dans la mesure où Shérif trouve que les cheeseburgers puent, il pense qu'ils ne sont pas succulents, ça devrait vous expliquer définitivement ce que veut dire succulent. Et pourquoi vous arrêtez pas de mettre des billes là Débile. Pas des billes, mais billes là. Toujours des noms bizarres là. Pourquoi vous mettez pas... C'est pas du tout un nom bizarre, c'est un nom de président américain récent, je te rappelle. Bill. Ouais, mais pourquoi vous mettez pas Aïssata ou Rachid ou Mohamed ou... Vous mettez tout le temps des noms de platos aussi. C'est quoi des noms de... Des noms de... Babtout. C'est quoi Babtou quoi? C'est-à-dire de Babtout, de français, de français. Mais t'es pas française toi, Esmeralda? Non, moi je suis pas française. Hein. Ah bon? Bah ouais. Ah, j'étais pas au courant. En fait, je suis française, mais je suis pas fière de l'être alors. Ah, c'est pas bien. Mais tu sais, moi non plus en fait. Hein. Moi non plus, je suis pas fier d'être français. Hein. Mais pourquoi vous mettez toujours des noms comme ça là? Oui, mais enfin, Kumba, tu comprends bien que si je choisis à chaque fois des prénoms en fonction des origines diverses qu'il y a dans cette classe, je vais pas m'en sortir. Moi. Bah changez un peu. Bah ouais. Bob. Changez un peu. Ah, qu'est-ce que tu me proposes? Bintou. Aïssata. Fatou. Non. Non, Aïssata. Aïssata. Bueno, da para avanzar, pero esto tiene el cine, ¿no? Que en una escena se visualiza algo de lo que queríamos decir con lo que es enseñar hoy y fundamentalmente con esto, con quienes protagonizamos esas escenas de enseñanza que muchas veces son muy distintas a las que esperábamos y donde los sujetos, esto que las habitan por sus particularidades culturales, personales, sociales y demás, hoy esas, digamos, esas particularidades las exponen, ¿no? No es como antes, por esto que decía Dubet, las paredes del muro las paredes del santuario o los muros del santuario han cedido. Tiene que ver con esto que antes la escuela homogeneizaba y hoy por hoy no, los jóvenes se resisten y estas son maneras de resistir también, ¿no? De hacer valer También es una manera de que el profesor enseña, François, y sigue enseñando a pesar de que, bueno, no es que están todos... los alumnos calladitos o todos con los útiles, como en el caso de ese alumno que le intenta que tenga. Y esto es bastante interesante porque esto significa la enseñanza hoy y saber y poder enseñar hoy en estos escenarios, ¿no? Y seguir enseñando en estas condiciones a veces medio confusas, provocadoras, que nos intentan, ¿no? Pero bueno, de eso se trata enseñar hoy y no de... Bueno, quizás apelar a un pasado que es diferente a lo que veíamos, o también a condiciones muchas veces que esperamos o que soñamos acontezcan y que nos pasamos, ¿no? Todo el tiempo tratando de crearlas para entonces sí poder enseñar. Son, como algunos docentes llaman, la famosa crear las condiciones. Entonces, bueno, la hora dura 40 minutos. Si nos pasamos creando las condiciones y que los chicos tengan todo y que esté calladito y que él va... Bueno, no, hoy estas son las condiciones, no las condiciones quizás ideales que uno imagina para poder enseñar. Y hoy hay que poder enseñar así, moverse, insisto, en esta incertidumbre, en este desconcierto que muchas veces estas escenas generan. Por eso hay que pensar y entender la enseñanza y posicionarse en la enseñanza de una manera bastante diferente. Y esto es muy importante para trabajar, tanto para la enseñanza como para la formación. Ya no puede entenderse más la enseñanza como aplicar lo que uno aprende
en el espacio del profesorado, en un espacio de formación o de capacitación, tampoco de lo que planificó al aula. La aplicación no aplica. Ustedes imagínense si François hubiera tenido una clase preparadita, o él hubiera tratado de enseñarle a esos chicos de la manera, ¿no? Así, paso por paso, como le enseñaron a él que tenía que enseñar lo que estaba enseñando en ese caso. Entonces, sí uno se apoya en conocimientos disciplinares, en conocimientos pedagógicos, pero con todos esos conocimientos tiene que ser capaz de poder crear, recrear, en situación, innovar aquello que aprendió, aquello que planificó, según las situaciones que se generen en las aulas. Por eso la aplicación, que es otra palabra, rol no, aplicación basta. La aplicación no aplica. Un docente que se forma para aplicar o con la lógica aplicacionista, lo más probable es que no sepa y no pueda enseñar en los escenarios educativos de hoy. Entonces digo, es una pregunta interesante para la formación, más que cómo formar docentes aplicadores o replicadores, cómo formar docentes que puedan crear, que puedan innovar, que puedan recrear, pero insisto, en esas situaciones que cotidianamente los docentes tienen que afrontar. ¿Cómo formamos docentes para que sepan y puedan habitar estas aulas y enseñar y seguir enseñando? Entonces, esta es una pregunta central para la formación que de otro modo, con las lógicas que muchas veces siguen vigentes más allá de los cambios de planes aplicacionistas, hacen que luego no sepan ni puedan enseñar en estos escenarios educativos del presente. Porque enseñar hoy es eso, ¿no? Es crear, es recrear, es innovar, es fundamentalmente una palabra muy linda que usábamos también con Estanislao Antero, es probar, ¿no? Enseñar es probar, porque uno, por supuesto, piensa antes de toma decisiones, piensa después, y enseñar es probar en tanto uno va probando aquello que pensó, aquello que planificó, aquello que aprendió en situaciones determinadas. Pero para esto, y desde esta concepción, hay algo que tenemos que saber y experimentar fundamentalmente, que no hay una única manera de enseñar, ¿no? Ni hay una única manera de enseñar determinados conocimientos o habilidades, que hay muchas, y que hay muchas más cuando justamente podemos ser artífices, protagonistas, constructores y artesanos de nuestra enseñanza. Aquí yo cito en este caso una obra de enseñanza y una obra que para mí es una obra, o la llamo obra de enseñanza, acá en el libro que se llama El maestro ignorante de Rancière, que por ahí ustedes leyeron, que más allá de la experiencia en sí, lo que a mí me importa es la pregunta que se hace Rancière, ¿no? Cuando un profesor que tenía que enseñar francés a alumnos con los que no compartía el idioma, tenía que enseñarle francés pero no tenía cómo comunicarse. Miren qué pregunta se hizo allá por el siglo XVIII. ¿Cómo enseñarles a alumnos con quienes no comparto el idioma? Díganme si no es una pregunta súper siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo enseñarle? Y eso hace, no decir, porque bueno, ahí no se compartía el idioma, estos alumnos no saben, estos alumnos no pueden, estos alumnos no les interesa, estos alumnos no aprenden, sino cómo yo pienso mis enseñanzas o mi forma de enseñar, qué es lo que él hace, a partir de que, digamos, hay alumnos con quienes no comparto el idioma. Uno podría pensar con quienes no comparto códigos culturales. Entonces es una pregunta que más que decir, con estos chicos no se puede, no trajeron los útiles, se portan mal. Decir, bueno, son ellos. Entonces, ¿cómo enseñar a chicos con los que yo no comparto mucho su cultura, su idioma, sus intereses? Y eso cómo vuelve o cómo nos vuelve a posicionar y a replantear nuestras enseñanzas en un sentido creador, innovador y demás. Cómo nos va colocando, ¿no? Digamos, esta dimensión artesanal como
protagonistas y constructores de nuestro propio trabajo. Y ya para ir terminando, una última consideración. Además de concebir la enseñanza de esta perspectiva artesanal que tiene que ver con la creación, con la producción, con la innovación, en las condiciones en que acontece hoy nuestro trabajo, la enseñanza mejoraría si la pudiéramos concebir y practicar no desde los límites de la individualidad que nos impone nuestro propio oficio y el formato o la gramática escolar, sino si pudiéramos ejercerla, pensarla, practicarla, crearla con otros. Es esto de poder plantear problemas comunes, desafíos pedagógicos comunes, pensarlos pedagógicamente, probarlos, volver, problemas vinculados con la autoridad, con la disciplina. Digo, ¿cómo el posicionarse, ¿no?, ya colectivamente o desde el punto de vista de un oficio que compartimos con otros, que ya no es un oficio individual con otros, que en este caso son colegas, lleva a mejorar lo que hacemos, ¿sí? Y en este sentido a potenciar nuestras propias posibilidades, y también nos tranquiliza, ¿no? Nos quita un poco esa demanda o sobredemanda muy expuesta que tenemos hoy con nuestras enseñanzas en las escuelas. Entonces aquí hay cuestiones lindas para trabajar que tienen que ver con la colaboración, lo colectivo, lo público. Una palabra que ayer dijo un director de teatro, la complicidad, cómo todos podemos ser cómplices de lo mismo en una institución. Y esto es cómo pensarnos en un oficio, ¿no?, que compartimos con otros. Pensando que tanto estas dos aristas que tienen más que ver con lo que es enseñar o con lo que significa enseñar hoy, como es la creatividad y la colegialidad, se aprende de nuevo cuando se las practica. No hay una manera, voy a hacer un seminario de trabajo colaborativo. Es, como diría otro autor, Richard Sennett, es juntos cuando la cooperación, la colectividad, y esto de plantear y de habitar lo público se construye. Para eso tenemos que habilitarnos el encuentro con los otros que hacen al enseñar, con los otros que son nuestros alumnos, estos alumnos que muchas veces nos desconciertan, y también con los otros que son nuestros colegas, con quienes compartimos este oficio. De otro modo, cuando nos centramos en estereotipos, en ideales, viene esta sensación que nombrábamos al principio de extrañeza, ¿no? Y esto es lo que hacia nuestros colegas, ¿no?, hacia los alumnos, y esto es lo que nos desconecta, nos desvincula, y desde esos lugares es bastante difícil, ¿no?, que la enseñanza acontezca, y mucho menos que acontezca cuando la pensamos y la practicamos como un oficio que se comparte con otros. Entonces, había una diapositiva. Bueno, ahora la vamos a ver. Las alternativas para saber y poder enseñar hoy tienen que ver con esto, con la proximidad, con la apertura, con estos pequeños y grandes gestos que se van construyendo en la práctica, en esta práctica de crear, en esta práctica de compartir y de convivir con otros, de negociar, ¿sí? Todos estos hoy se convierten en desafíos de un oficio que tiene estas dos, digamos, características principales vinculadas con la creación y lo colectivo. Hay un autor que habla mucho de los vínculos que se construyen en esta etapa, de la modernidad, y él habla precisamente de este fenómeno de extrañeza, porque decíamos, esto no es solo algo que se genera en las escuelas, ¿no? Esto de la extrañeza que nos desvincula, que nos aleja, que nos desconecta, es muy propio de los vínculos sociales de esta etapa de la modernidad.
Y Bauman dice en Amor líquido que cuando los extraños se encuentran frente a frente en cuanto seres humanos individuales, se miran a la cara, hablan, aprenden sus mutuas costumbres, negocian las reglas del juego de la vida en común, cooperan, tarde o temprano se acostumbran a la presencia de otro y cada vez con más frecuencia terminan disfrutando de su mutua compañía. Entonces no es solamente saber y poder enseñar, sino también disfrutar de aquello que hacemos, de que la enseñanza no sea solo una declamación, sino que nuestro oficio pueda realizarse y pueda realizarse con otros y en otros. Y esto también, en la medida que puede realizarse, nos realiza. Yo en la contratapa del libro, es algo que forma parte del libro, pero es una frase potente, viene a dar cuenta de lo que veníamos diciendo en el sentido de que llegar a convertirnos en artesanos de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta a la humanidad que contribuimos a eternizar porque elegimos hacerlo. Este trabajo de lo que se juega en lo pequeño, en lo cotidiano, en el aula, trasciende en algo que va más allá y es un trabajo que no es lo mismo que es algo que no salga, que salga de cualquier manera, es un trabajo que nos implica, que nos involucra, que nos compromete, que nos enoja, pero que bueno, cotidianamente elegimos hacerlo. Y eso creo que es lo que tenemos que recordar, esta elección por este trabajo que es con otros y también sobre otros. Muchas gracias. Bueno, la verdad que cuando la escuchaba Andrea pensaba también en el caso de las prácticas, específicamente cómo ahí también cambiaron las condiciones y somos responsables de la creación de la experiencia, ¿no?, frente a algo que ya no está dado, y cómo lo colegial y lo creativo es realmente rasgos distintivos de este campo de las prácticas, que la convierten también en un trabajo artesanal, que hacemos con placer, y creo que hacemos con placer, el hecho de que los hacemos con placer también da cuenta esas experiencias que pudimos compartir a través de los póster. Me parece que cada una de esas experiencias da cuenta de ese oficio artesanal en el ámbito de las prácticas, de esa construcción que vamos haciendo, que es siempre colegiada, y en el que hay un componente de creación muy fuerte. Así que realmente creo que cada palabra que Andrea o cada idea que ella nos iba compartiendo caía como en el estanque de las aguas, esto de la piedrita, ¿no?, que va cayendo y haciendo círculos y llevándonos a ampliar y a seguir pensando en esto. Así que muchas gracias, Andrea. Lamentablemente, por razones de tiempo, no vamos a dar lugar ahora a preguntas, que es lo que sí hicimos luego de las disertaciones de Sandra y de Alejandra. Ahora vamos a pasar directamente a los talleres. No sé si Locución o Patricia dan mayores precisiones al respecto. Bueno, Muchas agradecemos gracias. con un aplauso entonces a la profesora Alejandra Morzán, a la doctora Andrea Leot, quien estuvo a cargo de la exposición El trabajo de enseñar hoy.